Buenos días, amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite comenzar una semana más. Y qué mejor estando en familia y sobre todo reunidos allá en sus hogares para celebrar el nombre de nuestro Señor. Hoy es el día que hizo nuestro Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hoy, 10 de mayo de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El título del mensaje de esta mañana se llama Adelante Juventud y se encuentra allí en el pasaje bíblico que ustedes han leído. Es en Primero de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 21. En ese pasaje bíblico quizás no vamos a encontrar de manera clara la palabra jóvenes, pero sí hace referencia hacia ellos. Y conforme vamos a ir avanzando en este pasaje bíblico, se les va a ir dando a conocer de qué manera sale este nombre y también de dónde se toma el título. Una de las cosas que nosotros sabemos y que estamos pasando con respecto a este virus que nos está afectando a todo el mundo, México y Yucatán no es la excepción, es que nos dicen que la mayoría de las personas van a ser contagiadas, pero los que van a lograr tener más fuerza y que de alguna manera no van a ser afectados de manera total son los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque ellos pues están en una etapa donde tienen mucha fortaleza, mucho vigor y sobre todo salud. Y los más vulnerables para este virus pues son las personas de edad avanzada e incluso los niños. Los jóvenes de alguna manera representan en este momento un grupo de personas que pueden soportar y que pueden hacer frente a esta situación de una manera total y además donde ellos pueden salir victoriosos. Y como bien dice un dicho, ¿no? Juventud, divino tesoro. Pues todos nosotros fuimos jóvenes y sabemos lo que eso significa. Pero qué importante es que los jóvenes puedan ser un ejemplo, no solamente en lo que respecta a salud y otras cosas, sino también en lo que respecta a la vida espiritual. Por eso, cuando nos sumergimos en este pasaje bíblico y encontramos lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos, pues es algo en lo que se debe pensar y sobre todo se debe reflexionar de tal forma que los jóvenes puedan tomar en cuenta ciertos aspectos que la palabra de Dios quiere decirles en este día. Los enemigos llegan y salen de cualquier lugar y aparecen de la nada, llegan de repente. Los jóvenes, al igual que cualquier persona, tienen enemigos y no necesariamente son enemigos o que son personas, sino que de alguna manera son enemigos que pueden dañar su vida, como pueden ser algún tipo de vicio, como el alcohol, la droga y otras cosas más. Pero también pueden ser enemigos espirituales que pueden destruir su vida y específicamente pueden destruir su relación con Dios. En este pasaje que hemos leído encontramos a un personaje que es el rey de Israel, que se llama Acab. Este hombre que cometió muchos errores y algunos de ellos fue que desde su juventud se apartó de Dios y no tomó en cuenta a Dios para nada, al igual que cometió el error de casarse con una mujer llamada Jezabel, que esta mujer era una mujer impía, una mujer muy frívola y además una mujer que adoraba a Baales y que era considerada una de las sacerdotisas de Baal. Entonces Acab, al cometer esos errores, fue trayendo desgracia tras desgracia, no solamente para su familia, sino también para la nación. Sin embargo, en este pasaje
encontramos una actitud diferente de Acab. Porque al ser amenazado, pues vemos en el capítulo 20, al ser amenazado por Ben-Hadad, el rey de Siria, Acab se siente por primera vez atemorizado y con miedo, según encontramos en esos versículos 6 y 7, y por primera ocasión va a buscar el consejo de los ancianos, por el temor que tenía, por el miedo que tenía. Él vivió en ese momento angustia, temor, porque había sido amenazado y su vida corría peligro. Sin embargo, también encontramos que en medio de la tormenta, en medio de las amenazas, Dios envió en ese momento a Acab, le envió un mensajero para confortar su corazón, pero también para confortar al pueblo de Dios. Y ese mensajero vino a decirle a este rey una de las cosas que él quizás no podía creer. Dios le prometía la victoria. Esa victoria no iba a ser a través de él. Iba a ser a través de un grupo que quizás él ni siquiera había pensado. Iba a ser a través de los jóvenes. La palabra de Dios dice, más bien el profeta le dijo a Acab en ese momento: he aquí yo te entregaré hoy en tu mano para que reconozcas que yo soy Jehová. Voy a entregar en tus manos a tus enemigos para que tú puedas reconocer que yo soy Jehová. Dios tenía todo el derecho de dejar solo a Acab y al pueblo de Israel por haberlo abandonado. Sin embargo, encontramos a un Dios amoroso y sobre todo misericordioso, que se presenta ante este rey y ante este pueblo para decirle: yo te voy a ayudar. La pregunta que Acab tenía cuando escuchó esta promesa de parte de Dios y a través del profeta fue lo siguiente: ¿por mano de quién? Así nos dice el versículo 14. Y es aquí donde el profeta les dice: por mano de los siervos de los príncipes. ¿Quiénes eran esos siervos de los príncipes? En esa versión 60 no aparece más que nada diciendo que eran los siervos de los príncipes de Israel, pero en otros pasajes o en otras versiones aparece diciendo que estos siervos de los príncipes eran los jóvenes que servían a los príncipes de Israel. Lo que en ese momento Dios le estaba diciendo a Acab, que iba a utilizar a esos jóvenes que eran los siervos de los príncipes para obtener la victoria, obtener esa gran pelea y ganarles. Y eran los jóvenes que iban a estar al frente. Entonces, eso era algo singular porque cuando leemos bien el contexto del pasaje bíblico, nos dice en el versículo 15 y 16, que cuando el rey pasa revista, había no solamente estos jóvenes que eran los que iban a estar al frente, sino que además de esto, los soldados que tenía Acab, los soldados que había en Israel, eran 7,000 personas. Y estos hijos de los príncipes, que eran los jóvenes, eran un total de 232 jóvenes quienes iban a estar al frente de la batalla. Entonces, Dios iba a utilizar a los jóvenes para enfrentarse a esos enemigos y para obtener la victoria. La pregunta es: ¿por qué Dios escoge a los jóvenes? ¿Qué quiere Dios de ellos? Leyendo el pasaje bíblico, podemos encontrar que Dios quiere que los jóvenes vivan en santidad. Esto es una de las cosas que Él pide para que puedan enfrentarse ante estas batallas. La santidad es algo que Dios exige no solamente para los jóvenes, sino también para todos nosotros. La santidad
es tan elemental y tan importante porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios escoge a los jóvenes para la batalla. Y qué importante es que ustedes allá en su casa, tú joven que estás escuchando este mensaje bíblico, señorita, podamos entender o puedas entender lo que significa el que Dios te haya elegido a ti para que vivas en santidad, para que tu vida sea una vida dedicada completamente a Dios. Tú, con tu juventud, con la edad que tú tienes, estoy seguro que estás librando muchas batallas. Estoy seguro que enemigos se han levantado ante ti y todos los días te golpean, todos los días te acechan porque quieren derribarte. Y especialmente al ser creyente, al ser cristiano, yo estoy seguro que todos los días luchas para no pecar contra Dios. Enemigos como los que se levantaron en este tiempo de Acab, que de la nada se juntaron esos reyes y fueron y atacaron o sitiaron la ciudad de Samaria. De la misma manera esos enemigos llegan a tu vida todos los días. Y puede ser a través de pensamientos, puede ser a través de acciones, puede ser a través de deseos, puede ser a través de tus emociones e incluso puede ser a través de circunstancias que tal vez estás viviendo en tu relación de noviazgo, con tus amigos tal vez, o haciendo cosas que sabes que a Dios no le agrada. Esos son enemigos con los que tú tienes que luchar. Y la palabra de Dios te ha escogido a ti, o más bien la palabra de Dios nos dice que Dios te ha elegido a ti para que hagas frente a estas cosas. Pero una de las cosas que siempre debes guardar para dar una buena batalla es tu santidad, tu relación con Dios. Es importante que para que podamos pelear y podamos vencer, es necesario que tengamos esa santidad que el Señor quiere. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos lucha contra personas, contra seres, sino contra huéspedes espirituales. Tenemos luchas que de alguna manera reflejan lo que Satanás quiere hacer o quiere destruir en tu vida. Y tienes que enfrentarte. Pero con tus propias fuerzas, con tus propios méritos y tus propios conocimientos no podrás hacerlo, no podrás ganar. Se necesita que vivas en santidad para que esa santidad que Dios pone en tu vida te dé la fuerza para ganar la batalla que todos los días tendrás que enfrentar. Para eso, para vivir en santidad, es necesario que vivas o lleves una vida limpia, guardando la palabra de Dios en tu vida, buscando siempre tener esa relación con Dios. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 nos dice lo siguiente: que huyas de las pasiones juveniles. No solamente se requiere que tengas una vida limpia, sino que también huyas de las pasiones juveniles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que no pelees contra las pasiones, que huyas de las pasiones, porque al hacerle frente no vas a poder con ellos, porque es una pelea contigo mismo. Al igual, para vivir en santidad y para estar preparado para esta batalla, para una guerra, para una contienda, es necesario que al igual como los antiguos patriarcas o hijos de los patriarcas, aquellos jóvenes que se enfrentaron a situaciones muy difíciles en su vida, como Daniel, que tuvo que enfrentarse a una situación, pero él propuso en su corazón no contaminarse, no contaminar su cuerpo, su alma y su mente, su espíritu. Él se propuso en su corazón y lo logró. Estas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que hacer para prepararnos y vivir en santidad y de esa manera estar firmes en esta batalla que todos los días tenemos. Porque no es fácil.
Yo sé que se batalla, yo sé que es difícil. No solamente ustedes como los jóvenes tienen esas tentaciones, tienen esas contiendas todos los días. Todos los seres humanos lo tenemos. Los creyentes todos los días son atacados por Satanás para ser destruidos. Por lo tanto, para que podamos vivir y podamos mantenernos firmes, es necesario que vivamos en santidad. Dios te ha elegido a ti, joven, para que vivas en santidad. Él quiere que tú vivas en santidad. Además de eso, también Dios quiere que tú pelees. Una de las cosas que también tenemos que aprender todos los días es que tenemos que pelear. No podemos quedarnos sin hacer nada. Cuando nosotros vivimos en santidad y vivimos en relación con Dios, podemos nosotros entender que hay una pelea, hay una guerra que se está dando. En ese pasaje que hemos leído de aquí de Primero de Reyes, encontramos que cuando el rey Acab pasó revista a todo el pueblo, los que estuvieron al frente de la batalla, dice en el versículo 16, y salieron a mediodía, y estando ellos al frente, ellos pudieron pelear con fuerza, pudieron pelear con decisión, y de esa manera ganaron la batalla. Lo que vemos es que estos jóvenes, a pesar quizás de ser inexpertos en la guerra, a pesar tal vez de no tener una disciplina como lo tendría un soldado común y corriente, pelearon con valentía, pelearon con fuerzas, pelearon con decisión. Ellos tenían la seguridad de que Dios les iba a dar la victoria porque Dios así lo había dicho. Y pelearon con ese deseo de ganar y con esa confianza de que Dios estaba con ellos. Estos jóvenes pudieron ellos descansar en el poder de Dios. Es cierto, los jóvenes tenían fuerza, tenían agilidad, pero la victoria no se obtuvo por su fuerza ni por su agilidad, sino que la victoria Dios ya se los había dado. De hecho, eso fue lo que el profeta le dijo a Acab: yo te los entregaré en tus manos hoy, para que conozcas a Jehová. Así que los jóvenes que estaban allá al frente peleando, sabían que se estaban enfrentando a los enemigos. Y esto nos recuerda una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña o nos ha mostrado a través de la historia de un joven que se enfrentó a un gigante. Un joven, tal vez como tú, tal vez como aquel que está a tu lado, un joven que quizás tenía también problemas como los que tú tienes, pero que él en santidad y con decisión pelea con un gigante al cual pudo vencer, y se trata de David. La palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel capítulo 17, unos capítulos atrás, nos dice que cuando David se enfrenta a ese gran gigante que se llama Goliat, él iba en el nombre del Señor, no por su fuerza, sino por la confianza que tenía en el Señor. Así que David sabía que tenía que pelear y sabía que tenía que enfrentarse a los gigantes o al gigante que se le presentaban todos los días. Joven, tú debes pelear también, porque es posible que tengas tentaciones y esas tentaciones tienes que luchar con ellos. Tus deseos. El apóstol Pablo habla acerca de las pasiones juveniles, y las pasiones juveniles, cuando tú lees ese pasaje bíblico, nos damos cuenta que son muchas cosas, las cuales son tentaciones para ti que pueden perjudicar tu santidad. Pelea contra ellos, no te dejes vencer. Quizás tus amigos, tus compañeros de escuela, para ellos es normal lo que hacen, lo que viven o la forma como se comportan. Tal vez en la forma como llevan su relación de noviazgo, tal vez la manera incluso en que se visten, en que hablan.
quizás la manera en que se llevan con sus demás amigos, compañeros de escuela, e incluso quizás para ellos es normal la manera o la forma en que tratan y se dirigen hacia sus padres o hacia la gente adulta. Tú debes ser diferente. Debes pelear contra esas cosas. No te conformes al estilo de vida que se está viviendo hoy en día, porque lo que hoy se está viviendo va en contra de la palabra de Dios. Y tienes que pelear contra esas cosas. Hoy no tenemos esos enemigos como Ben-Hadad y los 32 reyes que se juntaron y vinieron a pelear contra el rey Acab y contra el pueblo de Israel. Nuestros enemigos de hoy, tus enemigos de hoy, son totalmente diferentes, pero son más letales y más peligrosos, y tienes que pelear. Pero si no vives en santidad, si no tienes una relación con Dios, si no conoces a Dios y si no buscas tener esa santidad que se requiere, es posible, y de hecho es casi seguro, que vas a fracasar en esa guerra, en esa batalla. Porque para ganar la batalla necesitamos que Dios tome nuestras manos y nos dirija, porque es Dios quien gana y da la victoria. Pero tienes que pelear. Tenemos que pelear en santidad. Dios quiere que tú pelees. Para que logremos esto, es necesario que también cada uno de nosotros aprendamos a pelear. Es posible que tú digas, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿En qué forma? ¿Cómo puedo yo enfrentarme y ganar esas batallas? Bueno, la palabra de Dios nos ha dicho y nos dice de manera constante que nosotros debemos buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y confiar en que Él nos habrá de enseñar. Quizás una de las cosas que podemos nosotros pensar es que no voy a poder. Recuerda que cuando Dios viene a tu vida, Dios te da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. El día 5 de mayo, a la edad de 90 años, murió Don Shula. Quizás no sepas quién es él, ¿verdad? Porque tal vez no eres fanático de ese tipo de deportes como es el fútbol americano. Pero Don Shula fue un entrenador o un coach que se le llama, que trabajó con los Dolphins de Miami por más de 50 años. Cuando él comenzó como entrenador, era el entrenador más joven, tenía casi 20 años. Y en el año de 1972 logró que su equipo fuera invicto, habiendo ganado todos los partidos. En total ganó más de 300 partidos. Y cuando ya se había retirado, después de más de 50 años de haber tenido victoria tras victoria, alguien le preguntó, ¿qué nos puedes decir acerca de tu carrera? Y él dijo lo siguiente: algo de lo que espero no ser acusado es de no haber trabajado. En otras palabras, él lo que menos esperaba era que sea acusado de no haber luchado. Tú, joven, estás en la etapa en que tienes que luchar. Tienes que luchar para vivir en santidad, pero tienes que luchar para servir al Señor. El último punto que encontramos en este pasaje, lo podemos ver que lo que también Dios buscaba de estos jóvenes era que ellos se prepararan para el futuro. Porque iba a llegar el momento en que estos jóvenes, que ahora estaban al frente de la batalla, ya no podrían tener la misma fuerza. Sabemos que los años pasan y conforme va pasando, se van yendo las fuerzas, se va yendo el vigor, se va yendo la agilidad. De hecho, en el personaje del rey David encontramos un pasaje singular cuando en otra ocasión, después de muchos años, se presentaron los filisteos nuevamente, según nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, se presentaron los filisteos nuevamente a pelear contra el pueblo de Israel, y David salió a pelear,
pero en esos tiempos ya tenía más edad, era ya una persona más grande. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban peleando con los filisteos, dice, David se cansó. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no era aquel joven que había peleado contra el gigante. Tuvo que venir otro soldado a ayudarlo para que no sea de alguna manera asesinado por los enemigos. Tuvieron que defenderlo. David se cansó. Y eso va a pasar contigo. Ahora eres joven, pero dentro de unos pocos años la juventud se va, tu fuerza se va. ¿Estás preparado para ello? Quizás ahorita tú estás preocupado, o ustedes están preocupados por lo que van a hacer en el futuro, por su carrera, por su familia, por su trabajo, por lo que sea. Pero ¿te has preparado o estás pensando en prepararte para vivir en santidad con el paso de los años y seguir trabajando, sirviendo al Señor? Y qué hermoso sería que pensaras y dedicaras toda tu vida para servir al Señor. Hoy es el día en que Dios te pone al frente de la batalla. Dios te llama para que tú estés al frente para servirle. Hoy es el día que el Señor te llama para que tú entregues tu fuerza, tu energía, tu tiempo, tu vida entera, de tal forma que cuando llegue el futuro, cuando llegue el tiempo en que de alguna manera las fuerzas se hayan acabado, tú puedas tener esa satisfacción de decir, Señor, desde mi juventud te he servido y te he entregado todo lo que soy. Eso sería lo mejor que tú podrías hacer en tu vida. Adelante, juventud. Adelante, juventud. Entrega tu vida al Señor. Dale todo lo que tienes, porque el Señor habrá de bendecirte no solamente a ti, sino a todos los que te rodean. Increíblemente podemos ver que Dios habrá de utilizarte para su obra allí donde tú estás, con esos talentos, con esos años que tú tienes. Dios habrá de utilizarte y te llama para la batalla. Que pelea la buena batalla, peléalo en santidad sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, joven.